El tema de hoy es, desde mi perspectiva, humilde, ignorante, uno de los más importantes porque se trata de un encuentro con Dios que está en el libro de Éxodo capítulo 3 versículos 1 en adelante. Vamos a ver solamente hasta el 14. Digo yo que desde mi punto de vista, en la Biblia hay dos grandes encuentros que marcan el rumbo del Antiguo y del Nuevo Testamento. En el Antiguo, el encuentro de Moisés con Dios, y en el Nuevo, el encuentro de Pablo con Jesucristo. Imaginémonos por un momento un Dios que quisiera venir a traer una serie de enseñanzas, pero que no pareciera querer conectarse con nosotros, querer tener una relación directa. Con eso que estamos diciendo ya estamos definiendo lo que las religiones creen que es el acercarse a Dios. No hay ningún tipo de relación directa, pero en la Biblia, de los pasajes más llamativos son esos encuentros personales entre la divinidad y la criatura. Digo yo que son de los más llamativos y marcados porque nos muestra algo que a la lógica del simple ser humano no convertido pues es casi de ciencia ficción y casi un imposible, que el Dios dueño de toda la creación se digne acercarse a una criatura y relacionarse con ella. Pero resulta que ese es el meollo, es el corazón del plan divino, de lo que está expuesto en la Escritura, de principio a fin. Es un Dios buscando relacionarse con aquellos que le creen y aquellos que le quieren obedecer. Entonces no tenemos por qué extrañarnos cuando vemos este tipo de pasajes. Y lo digo así como claridad, porque es que resulta que entre los múltiples críticos que hay de estos temas están los que llaman místicos a aquellos que hacen un énfasis fuerte en la relación personal, con encuentro, con el hablar entre Dios y la criatura. Cuando uno insiste mucho en ese tema, entonces le dicen es que usted es un místico. Porque más bien no mantenemos una relación de tipo teológica con Dios, estudiamos todos sus atributos, sus características, su discurrir en la historia, pero hasta ahí, porque eso es lo prudente para no llegar a excesos. Es cierto, con respecto a la relación cercana y personal con Dios ha habido excesos, claro que sí. Pero también es cierto que ha habido grandes casos en la historia que han sido marcados precisamente por esa cercanía entre una criatura de nombre X y el Creador. Aquí tenemos entonces el caso de Moisés. No necesariamente nuestros encuentros con Dios tienen que ser iguales a los de Moisés, porque recordamos que la Escritura nos invita a que busquemos esa presencia de Dios en lo íntimo y en lo secreto, y la busquemos también en la congregación de los santos. Un encuentro personal con Dios podría ser un momento muy especial de una oración tan compenetrada, tan cercana, tan íntima, que la persona sale transformada. Lo importante es entender que cada vez que nos acercamos a Dios, algo trascendental siempre va a ocurrir en la criatura. Miremos entonces, para empezar, el versículo 1 del capítulo 3 de Éxodo. Este es el tiempo de espera. Dice la palabra: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián,
llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Aquí tenemos a un Moisés en un tiempo de espera. De príncipe de Egipto, donde había vivido 40 años, ahora está viviendo como pastor de ovejas en el desierto durante otros 40 años, la segunda etapa de su vida. Recuerden que la vida de Moisés se dividió en 3 grandes periodos. Tenemos aquí los 2 primeros. El último es el del llamado de él como libertador de su pueblo. Entonces este versículo nos está mostrando ese segundo periodo de Moisés, en el cual él había descendido en dignidad según los conceptos de los hombres, pero lo que estaba ocurriendo estaba en el pleno control de Dios. Aquí Moisés estaba aprendiendo la geografía del desierto donde se estaba moviendo, por el que después iba a atravesar como cabeza del pueblo libertado de Israel. Aquí en el desierto tuvo tiempo de desarrollar varias fortalezas, como seguramente la paciencia y la humildad, porque, vuelvo a repetir, de hijo de Faraón, está ahora en una posición menos que digna. Pero eso mismo le está ayudando a desarrollar facetas de su carácter, que seguramente antes no conocía. Aquí tuvo tiempo también para reflexionar sobre su identidad. Moisés se debió haber preguntado, bueno, ¿y quién soy yo? Yo fui criado como egipcio, pero nací israelita. ¿Cuál es mi identidad? ¿Por qué me pasó eso a mí en la vida? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y para dónde voy? Y también, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Por qué llevo 40 años en el desierto? ¿Cuándo irá a acabar esto y en qué irá a acabar? Sin darse cuenta, va hacia un encuentro personal, donde van a ocurrir varias cosas, y una de ellas es que va a hablar con Dios, ahora de una manera nueva. Es muy seguro que Moisés haya orado a Dios, pero ahora se va casi que a materializar el encuentro de 2 personalidades, Dios y Moisés. Va a hablar activamente. Seguramente se va a preguntar muchas cosas sobre sus tiempos de oración anteriores. Y seguramente esto, ya lo sabemos, en el libro de Éxodo nos muestra cómo fue marcado Moisés para hablar con Dios de aquí en adelante. Si hay un siervo que haya hablado con Dios y haya quedado consignado en varios apartes de la Escritura, ese es Moisés. Al encontrarse con Dios se le iba a aclarar su destino, su plan, su propósito de vida, su ministerio. ¿Esto tendrá aplicación para nosotros? Claro que sí. Sabemos entonces ahora que los tiempos de espera no son tiempos vacíos, sino son periodos de preparación donde Dios está trabajando en nosotros. Isaías 40:31 dice: los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas. Los que esperan. Ese tiempo de espera que no es fácil para la carne. La carne acostumbrada a moverse, a estar activa, a tomar decisiones, a arreglar problemas. Ahora tiene que estarse quieto porque algo no lo deja mover. Podemos repasar eso en nuestras vidas, en esos tiempos donde no hemos encontrado explicación por qué no se dan las cosas, por qué no ocurren, qué es lo que los tiene trancados, contenidos, como si estuvieran jalados desde atrás y no nos llegan. No llegan las personas, no llegan las circunstancias.
Y a veces decimos que tampoco llegan las bendiciones. Sí llegan. Lo que pasa es que llegan de una manera diferente. Ya aquí estamos aprendiendo una cosa, y es que es necesario aprender a mirar con otros ojos los tiempos de espera. Los 40 años en el desierto, sin aparentemente ningún ministerio. A partir de Éxodo 3:2 hasta el 5, tenemos el inicio del encuentro sagrado, como ya hemos dicho, del Creador con la criatura. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Este es el encuentro entonces del Creador y la criatura, como un reflejo de lo que Dios quiere que hagamos más frecuentemente. En el Nuevo Testamento esto está nombrado como la oración continua. Pero oración es exactamente esto que está pasando. Quizás no va a haber una zarza ardiendo en el sentido físico, pero espiritualmente sí lo va a ocurrir. Tenemos que aprender a descubrir esos momentos en los que Dios se está manifestando y quiere hablar con la criatura, contigo. Porque cada vez que esto ocurre, Dios cambia algo en la criatura. Es el instante cuando Dios quiere hablar, y por eso ese momento es santo y sublime. Esa es la razón por la que le dice: quita tu calzado de tus pies, porque esta tierra santa es. ¿Por qué es santa? Porque Dios la está santificando. Imagínate que el Señor está santificando el sitio donde tú hablas con Él, el sitio de tu casa, de tu apartamento, donde te reúnes en intimidad con Él, o la iglesia, la congregación, está siendo santificada por su presencia, de la misma manera que Él lo está diciendo aquí a Moisés. Tenemos que abrir nuestros ojos en reconocimiento de que en ese momento estamos pisando tierra santa cuando Dios se manifiesta. Y por tanto, entonces, tenemos que llenarnos de humildad ante lo excelso, lo santo, lo trascendente de Dios. Inclusive en este mismo momento, a través de su palabra, es importantísimo que le demos la calidad que se merece a estos instantes donde Dios nos muestra sus cosas. En el versículo 6 del capítulo 3 dice: y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Mira, Dios siempre quiere darse a conocer un poco más. Aquí le está revelando a Moisés quién es. Insisto, seguramente Moisés había orado, pero este momento es magnífico. Ahora Dios le está diciendo: quiero que conozcas con quién estás hablando. Quiero que entiendas la grandeza de lo que te está ocurriendo a ti. El hecho de que tu Dios se manifieste en tu vida, para que tú lo conozcas un poco más. Y entonces, cuando Dios se manifiesta, esa deidad nos sobrecoge con inmensidad. Fue lo que le pasó a Moisés. Él cubrió su rostro, lleno de temor santo, necesidad de reverencia en la presencia de Dios.
Ahora, después entonces, viene la revelación del propósito divino. ¿Por qué Dios está hablando con Moisés en ese momento? ¿Por qué Dios hablaría contigo? El llamado que va a hacer a continuación no es para exaltar al individuo, a Moisés, sino para que Moisés entienda que debe servir a otros. Éxodo 3, 7 al 10 dice: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, primero, que está en Egipto, y he oído su clamor, segundo, a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Dice el Señor, he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor. Imagina ahora que Dios te está hablando a ti, te está diciendo, he visto tus batallas, he visto tus cargas, he visto tu opresión, tus luchas. Y dice en el versículo 8, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. He descendido para librarlos y para sacarlos de aquella tierra de aflicción y de esclavitud a una tierra buena y ancha. Imaginemos que el Señor nos está diciendo eso, en esa oración, en ese momento de intimidad, en ese encuentro personal con Él. Nos está diciendo, yo estoy aquí para que tu vida sea transformada cada vez que hables conmigo, cada vez que vengas al lugar secreto y los dos hablemos, tú vas a salir liberado y ensanchado. Versículo 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Recordando que los egipcios y Egipto son la figura del mundo y los poderes espirituales que gobiernan allí. He visto esa opresión espiritual sobre tu vida. Éxodo 3:10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Aquí Moisés es prefigurado, antitipo de Jesucristo como libertador. Entonces el mensaje sigue siendo actual para nosotros. Cada vez que el Señor se acerca a nosotros, nos envía a un libertador para sacarnos de la esclavitud de Egipto. Sí, pero ya somos libres, dirá alguien. Sí, hermanos, pero a veces nos seguimos comportando como si tuviéramos cadenas de Egipto, esclavitudes, mañas, costumbres que son del mundo y no son de la visión espiritual de Dios. Entonces dijimos que el llamado que el Señor te pueda hacer a ti en el momento de revelación y de oración, si bien es cierto que te exalta, el propósito no es ese, para que no nos llenemos de orgullo, sino entender que la exaltación es para que trabajemos para el bienestar de otros. Y resulta que todos somos llamados a eso. Ni uno solo se puede escapar, porque de lo que de gracia hemos recibido a través de la palabra, es con la palabra que podemos dar de gracia a otro que lo necesite. Tenemos aquí a un Dios que observa, escucha, conoce y actúa, pero sorprendentemente elige actuar a través de instrumentos humanos. El Señor hubiera podido liberar a Israel de Egipto con señales incluso más poderosas que las 10 que ejerció Moisés, pero escogió a Moisés. Igual te escoge a ti para que seas instrumento de bendición para la liberación de otros. Entonces déjate usar, déjate llevar. Entonces Moisés respondió a Dios,
¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Moisés entonces aquí lanza la primera de 5 respuestas evasivas o disculpas. No las vamos a ver todas, vamos a quedarnos solamente con esta por hoy. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? Parece una muestra de sincera humildad, pero resulta que en el fondo estas disculpas siempre son un disfraz del orgullo o del miedo que nos provoca el llamado de Dios. ¿Miedo por qué? Porque sabemos que de alguna manera Dios nos va a incomodar, no nos va a seguir dejando donde estábamos. Vamos a tener que crecer para Él, vamos a tener que salir de la zona de confort, que puede ser el sofá de la sala o la presencia frente al televisor o al celular, para salir a dar de nuestro tiempo que estaba en relax o tiempo que estaba ocupado en alguna cosa, hay que sacar para atender al necesitado. Y eso choca profundamente con nuestro egoísmo. Entonces, lo más fácil es encontrar una disculpa. No, Señor, mira, es que estoy muy ocupado con mi trabajo en el mundo, estoy muy ocupado con mis estudios, es que la iglesia me queda bastante lejos, es que no tengo tiempo porque mi familia, los hermanos no me entienden, no me aceptan. Bueno, tantas cosas que nos inventamos. Así que revisemos nuestras disculpas. El secreto es entender que el poder, la capacidad es siempre de Dios. No tiene nada que ver con si yo estoy o no estoy capacitado. Si no estoy capacitado, Dios va a hacer 2 cosas. O me capacita o me envía con poder milagroso del Espíritu Santo de Dios. Por eso, en los momentos más inesperados donde hay que predicar, uno tiene que confiar en el Espíritu Santo si no tenía nada preparado. Aplicación para nosotros. Nuestras objeciones ante el llamado divino suelen reflejar más nuestra inseguridad que verdadera humildad. Como con Moisés, Dios no responde exaltando nuestras capacidades, sino prometiendo su presencia. Yo estaré contigo. Este secreto de parte de Dios parece que cuesta trabajo descubrirlo. La verdad no es eso, sino que algunos no se arriesgan nunca a ensayar para ver cómo es que Dios va a hacer el milagro, por encima de todas las cosas, por encima de mi incapacidad. Moisés era tartamudo, si lo recuerdan bien, y a pesar de ser así, el Señor lo envió, porque sabía que, como le dijo, ¿quién dio la boca al hombre? Y si no es así, pues al menos Aarón va a servirte de intérprete. Entonces, recordemos eso. Ve, porque yo estaré contigo. Para que nos levantemos en los momentos de dificultad, en los momentos de duda, en los momentos de bloqueo, en los momentos de estrés, y digamos con confianza, con fe, Señor, tú estás conmigo. Y por último tenemos entonces la revelación profunda de Dios a través de este encuentro personal. Éxodo 3, 13 y 14. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo:
Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Esto es grandioso, porque aquí entendemos que cuando seamos enviados a algo, es el Dios yo soy, el nombre más excelso, más sagrado de todos, el nombre que Dios revela en un instante a su pueblo. Porque cuando hablamos con Dios, vamos conociendo cada vez más algo de Él. Y hay aquí excelencia en conocer los nombres de Dios, porque cada uno revela un aspecto grandioso y poderoso. Entre las muchas revelaciones del Señor, esta fue una de las grandes. Y hay aquí entonces alternativas de mayor a menor en el sentido de cómo es el nombre del Señor. Aquí hay una discusión muy grande y cada vez yo leo una cosa distinta y uno se pone a pensar entonces finalmente cómo hay que llamar al Señor. Vamos a ver que en primer lugar, la forma más sana, menos antibíblica, por decirlo de esa manera, y antihistórica sería enumerar las 4 consonantes que conforman la YHWH en español. En hebreo sería decir Yod, Hei, Bab, Hei. Yod, la primera Y, Hei, la primera H, Bab, la B pequeña, y Hei, la segunda H. Yod, Hei, Bab, Hei. Para los puristas, esta sería la forma más correcta de pronunciar el nombre de Dios. Yod, Hei, Bab, Hei. Pero el Salmo 68:4 nos da una pista grandiosa que es, allí dice, Yah, Y-A-H, perdón, es su nombre. Yah es su nombre. O sea que también es bíblico usar el diminutivo del tetragramatón, las 4 consonantes. Yah es su nombre. De aquí en adelante es donde vienen las discusiones. Muchos dicen, entonces, Yod, Hei, Bab, Hei se puede traducir como Yahvé, más exactamente. Pero digo que ahí viene la discusión. Entonces otros dicen, no, Yahvé no, digámosle más bien Adonai. Adonai en hebreo quiere decir Señor, como amo. Mi Señor, mi dueño, mi amo. Adonai sería el 4º nombre. Cuando encontremos la palabra de las 4 consonantes. En quinto lugar, Jehová o Jehová o Jehová parece ser menos exacta que el resto de las pronunciaciones. El problema que tenemos es que este nombre es el que aparece en la Reina Valera del 60 y por eso es el más conocido y el más popular. Pero, insisto, los puristas, los estudiosos, no están muy de acuerdo en que esta sea la pronunciación adecuada. Sexto, el Señor, simplemente. Cuando decimos, encontramos Jehová, si le queremos cambiar, entonces al Señor es correcto, porque sería como decir Adonai. Y por último, Dios, en séptimo lugar. Lo que ocurre es que el nombre Dios es más genérico, más impersonal. Pero lo que el Señor nos está diciendo con este nombre, Yod, Hei, Bab, Hei, o Yah, o Yahvé, es lo siguiente: yo soy el que soy. No hay otro como yo. Yo soy el eterno. Yo soy el que da vida. Yo soy el origen de todo. Entonces nos damos cuenta de qué tan grandioso es este nombre, porque expresa la autoexistencia de Dios, en el sentido de que no ha recibido vida de nada ni de nadie, cuando todo lo demás sí lo ha recibido de Dios. Ese yo soy, el que soy, está significando eso. Él tiene vida en sí mismo. No hay otro como Él, el que da la vida. Y señala también su inmutabilidad.
es siempre el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Yo soy el que soy. Comunica su eterna presencia. Siempre aquí trasciende el tiempo. Para Dios el tiempo es otra cosa muy diferente que para nosotros. Y establece su soberanía absoluta. Como dueño y señor, no debe explicaciones. Todo eso es lo que implica el Yod Hei Vav Hei. ¿Podremos tener encuentros personales así? ¿Podemos tener encuentros personales así con tanta revelación? Yo digo que sí. A Pablo le ocurrió exactamente lo mismo. Lo que ocurre, ¿saben qué es, hermanos? Que nosotros no estamos buscando a Dios el tiempo suficiente, en las circunstancias adecuadas, de la forma correcta. Estamos saliendo a correr, dejando al Señor con la palabra en la boca. No estamos orando suficiente. Entonces, en resumen, cuando vamos a la presencia de Dios, siempre vamos a conocer algo más de Dios y algo más de nosotros. Y nuestra vida siempre sale enriquecida. Los encuentros personales con Dios siguen siendo posibles y transformadores. En primer lugar, porque hay un reconocimiento de los tiempos de preparación. Dios nos prepara en el desierto para propósitos mayores. Si has tenido una sequía, un desierto, no te afanes, más bien disfrútalo, porque eso en algún momento se va a acabar y Dios va a venir con su manifestación. En segundo lugar, hay que prestar más atención a las zarzas ardientes, estar alerta a las manifestaciones divinas en lo cotidiano. El Señor se manifiesta de muchas maneras, pero somos nosotros los que en nuestros afanes no nos damos cuenta de lo que Dios está queriendo mostrarnos, hacia dónde nos está llamando. En tercer lugar, recordar que tenemos que tener una reverencia apropiada en esos momentos en que la santidad de Dios se manifiesta. Cuando tenemos el encuentro con Dios, así, tan impactante como este, o una oración, o un sermón de su palabra, o la lectura en la Biblia, siempre con reverencia, mis hermanos. Y en cuarto lugar, estar dispuestos para el propósito divino. Entender que Dios no solo quiere revelarse, sino involucrar al que oye en lo que Él hace, en su plan de bendición. Amén y amén.